Queridos hermanos y amigos, donde quiera que estén, reciban un abrazo lleno de gracia y de verdad. No llegaste a este video por casualidad. En medio de tantas voces, de tantas noticias, de tanta confusión espiritual, hoy el Espíritu Santo quiere hablar directamente a tu corazón acerca de una pregunta que inquieta a millones de personas. ¿Estamos realmente viviendo el tiempo del fin? Antes de abrir la Biblia, quiero invitarte desde ahora a caminar conmigo en esta enseñanza. Si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo en este momento. Cada vez que te suscribes, que dejas tu comentario y que compartes estos mensajes, tú te conviertes en un instrumento de Dios para que su palabra corra más lejos y toque vidas que quizá jamás conocerás en esta tierra, pero que en la eternidad te agradecerán. Quédate hasta el final, porque no solo vamos a estudiar profecía, también vamos a orar juntos para que Dios despierte tu espíritu, renueve tu mente y encienda en ti una pasión nueva por su palabra. Hoy vamos a entrar en uno de los capítulos más impactantes de toda la Biblia, Daniel capítulo 12. Allí no se habla de rumores, ni de conspiraciones humanas, ni de fantasías religiosas. Allí se revela con precisión divina qué entiende Dios por tiempo del fin, qué ocurrirá con Israel, qué ocurrirá con la iglesia y qué tipo de personas serán capaces de discernir lo que está pasando mientras el mundo entero camina medio dormido hacia el clímax de la historia. Tal vez tú has escuchado muchas opiniones. Algunos dicen que el fin llegará con una tercera guerra mundial. Otros piensan que todo terminará cuando el hombre destruya el planeta con armas nucleares. Otros repiten que siempre ha habido guerras, terremotos y crisis y que todo seguirá igual. Pero la única voz autorizada para definir el tiempo del fin no es la ciencia, ni los analistas políticos, ni los gurús espirituales de moda. La única voz que no se equivoca es la voz del Dios eterno, revelada en la Escritura. Por eso, antes de seguir, toma tu Biblia. No te acostumbres a escuchar pasivamente como si este fuera un programa más entre muchos. La generación que vive entretenida mirando pantallas pero nunca abre la Biblia, está siendo preparada para el engaño más grande de todos los tiempos. Necesitamos volver a amar este libro, subrayarlo, leerlo en voz alta, memorizarlo, meditar en él hasta que deje de ser un adorno en la sala y se convierta en espada que atraviesa nuestro interior. Abramos entonces en Daniel capítulo 12. No voy a leer todo el capítulo de una sola vez, porque lo iremos desmenuzando frase por frase a la luz de todo el libro y de otros pasajes proféticos. Daniel no es un cuento simbólico ni una colección de metáforas vagas. Es un registro profético donde Dios le mostró a un joven exiliado en Babilonia la línea del tiempo de los grandes imperios del mundo y el momento exacto en que la historia humana llegará a su punto máximo de tensión espiritual. Antes de entrar en los detalles necesitamos entender algo fundamental. En la Biblia no solo existe un tiempo del fin. Existen dos finales distintos que se entrelazan, pero no se confunden. Hay un tiempo final para la iglesia, es decir, para todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo en esta era de la gracia. Y hay un tiempo final para la nación de Israel, el pueblo que Dios escogió desde Abraham para ser señal y reloj profético en medio de las naciones. El final para la iglesia no es la tercera guerra mundial ni el colapso económico global. El final para la iglesia es un acontecimiento glorioso y repentino que la Biblia llama arrebatamiento. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, millones de hombres y mujeres de todas las lenguas y pueblos serán levantados por Cristo para encontrarse con Él. No es ciencia ficción, no es una película, no es un mito. Es la promesa de aquel que murió, resucitó y ascendió al cielo y que aseguró que volvería por los suyos. Cuando ese día llegue, el mundo se despertará con una noticia imposible de ocultar. Familias enteras descubrirán que alguien ya no está. Aviones, hospitales, escuelas, oficinas, calles quedarán marcados por una ausencia inexplicable. La iglesia verdadera habrá desaparecido. No los edificios, no las placas, no las denominaciones, sino las personas que nacieron de nuevo, que fueron lavadas por la sangre de Cristo y selladas por el Espíritu Santo. Y mientras la humanidad busque explicaciones, Dios volverá a centrar su trato directo en Israel
para concluir las profecías que aún faltan por cumplirse. Daniel 12 comienza precisamente en ese tramo crítico de la historia. No está describiendo cualquier época, no está hablando de un periodo simbólico, está señalando un momento específico en el que un personaje real, el anticristo, habrá instalado su centro de poder en Jerusalén, violando lo más sagrado, profanando lo que Dios declaró santo y desatando sobre el pueblo judío una persecución sin precedentes. A ese escenario se refiere la expresión en aquel tiempo con la que inicia el capítulo. Tal vez tú te preguntas por qué Dios decidió revelar tantos detalles sobre eventos tan dolorosos. La respuesta no es morbosa ni sensacionalista. Dios no nos habla del tiempo del fin para llenarnos de miedo, sino para despertarnos del sueño espiritual, para que no vivamos distraídos, para que entendamos que la historia no es un círculo sin sentido, sino una flecha que se dirige hacia un encuentro inevitable con el Creador. Mira lo que declara el versículo 1 de Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En solo 2 frases el Espíritu Santo condensa una tensión inmensa. Por un lado, el peor periodo de sufrimiento que Israel haya conocido. Por otro lado, la promesa de una liberación definitiva para aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de Dios. Aquí aparece un personaje que muchos creyentes han olvidado. Miguel, el arcángel. La Biblia lo presenta como un príncipe espiritual asignado especialmente a la defensa de Israel. No es un mito judío, no es un símbolo poético, es una realidad del mundo invisible. Mientras tú lees los periódicos y ves mapas, estadísticas y discursos de gobernantes, detrás de todo eso se mueven ejércitos espirituales. Sobre cada nación se levantan principados de tinieblas y mensajeros de Dios, y en medio de esa guerra silenciosa, Miguel ha estado interviniendo a lo largo de los siglos para impedir que el pueblo de Dios sea destruido antes de tiempo. Cuando el anticristo se siente seguro, cuando crea que por fin ha logrado cercar a Israel, cuando las naciones lo aplaudan y los medios lo presenten como el gran pacificador, entonces se levantará Miguel. No para hacer un espectáculo místico, sino para ejecutar los decretos del Dios que gobierna por encima de todos los gobiernos. En ese momento la persecución alcanzará un nivel de crueldad que los libros de historia aún no registran, pero también comenzará la cuenta regresiva para la intervención visible del Mesías. Hoy muchos viven como si todo fuera a seguir igual para siempre. Se planifican negocios, proyectos, estudios, como si el tiempo fuera infinito. Y no está mal planear, trabajar, organizarse. Lo peligroso es creer que el reloj de Dios está detenido. El libro de Daniel nos grita que ese reloj no ha dejado de avanzar ni un solo segundo. Cada imperio que se levantó y cayó, cada revolución, cada guerra mundial, cada crisis, ha demostrado que la palabra de Dios es exacta. Y si lo que anunció sobre Babilonia, Persia, Grecia y Roma se cumplió al detalle, ¿por qué dudar que lo que anunció sobre el tiempo del fin también se cumplirá? Quiero que entiendas algo desde el principio de esta serie. Hablar del tiempo del fin no es una excusa para escapar de la realidad, ni una invitación a vivir con pánico, ni una curiosidad para llenar la mente de especulaciones. Hablar del tiempo del fin es recordar que tu vida tiene un propósito, que no estás aquí por accidente, que no fuiste creado para vivir atrapado en el miedo, en la culpa, en la deuda y en la ansiedad. Fuiste creado para conocer al Dios vivo, caminar con Él, ser luz en medio de las tinieblas y estar preparado para el día en que Cristo venga por los suyos. En los siguientes minutos vamos a comenzar a recorrer el libro de Daniel desde una perspectiva amplia, para que puedas ver el cuadro completo y no te pierdas en detalles sueltos. Veremos cómo Dios anunció por adelantado el surgimiento y la caída de los grandes imperios, cómo marcó en su calendario profético la primera venida de Jesús y cómo reservó para el final una generación que vería el cumplimiento de las últimas piezas del rompecabezas. Y mientras avanzamos, te pediré una cosa: no escuches solo con la mente, escucha con el corazón. Pregúntale al Espíritu Santo qué quiere decirte a ti,
a tu casa, a tu ciudad, en esta hora de la historia. En un momento más comenzaremos a revisar las visiones de Daniel, una por una, para entender dónde estamos parados y qué significa ser un entendido en tiempos de confusión. No te desconectes. Lo que viene a continuación será la base para comprender todo lo demás. Por eso te animo a que no mires este estudio como algo ajeno o frío. Mientras hablamos de reyes antiguos y de imperios que ya no existen, el Espíritu Santo quiere ajustar el foco de tu vida hoy. Quiere mostrarte en qué has puesto tu confianza, qué estás persiguiendo, qué estás llamando éxito y hacia dónde está apuntando realmente tu corazón. En la siguiente parte vamos a mirar el panorama completo del libro de Daniel, desde la estatua de 4 metales hasta las bestias que representan los imperios, para que puedas ver cómo Dios ha conducido la historia paso a paso. Solo entonces podremos comprender por qué Daniel 12 es como el último campanazo de un reloj que está a punto de marcar la medianoche profética. Amado hermano, amada hermana, tú que estás escuchando esta palabra en este momento, detente un instante y presta atención con todo tu corazón. Entre tantos videos, tantas voces, tantas distracciones que llenan las redes, hay un mensaje que Dios quiere colocar delante de ti hoy. No es un entretenimiento más, no es una curiosidad bíblica, es una llamada urgente del cielo para tu vida, para tu familia y para tu futuro eterno. Antes de continuar, quiero invitarte de corazón a ser parte de esta comunidad de fe. Si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Activa las notificaciones para no perderte ninguna enseñanza. Cuando tú te suscribes, cuando dejas tu comentario, cuando compartes este video con alguien que está lejos de Dios, no solo ayudas a un canal, te conviertes en colaborador del Evangelio. Tus acciones digitales se convierten en semillas espirituales que el Espíritu Santo usa para despertar a personas que quizás nadie más podría alcanzar. Al final del mensaje voy a hacer una oración especial por todos los que se unen a esta misión. Hoy vamos a entrar juntos en un tema que muchos ya no quieren tocar, pero que atraviesa toda la Escritura de principio a fin. Queremos responder con la Biblia en la mano a una pregunta que se repite en las conversaciones, en las noticias, en los comentarios de internet. ¿De verdad estamos viviendo el tiempo del fin? ¿Lo que vemos a diario a nuestro alrededor se trata solo de una crisis más o es una señal del último tramo de la historia de la humanidad? ¿Es la ciencia la que tiene la última palabra? ¿Son los gobiernos los que controlan el rumbo del mundo? ¿O hay un Dios soberano que ya escribió de antemano el final del guión? Para responder, no vamos a apoyarnos en opiniones humanas, en teorías conspirativas, ni en especulaciones religiosas. Vamos a entrar en uno de los libros más impresionantes de toda la Biblia, el libro del profeta Daniel, y en especial en su capítulo 12, donde Dios mismo define qué es el tiempo del fin, qué papel tiene Israel, qué papel tiene la iglesia y qué clase de personas serán capaces de discernir lo que está sucediendo mientras las multitudes viven como si nada estuviera pasando. Tal vez tú has escuchado frases como estas: el mundo se va a acabar con la Tercera Guerra Mundial. Todo terminará cuando un arma nuclear destruya el planeta. Nada de eso va a ocurrir. La humanidad siempre ha sobrevivido. O otras personas dicen, mientras yo tenga trabajo y salud, no me interesa el futuro, ya veremos qué pasa. Pero la Biblia no es un libro de suposiciones. Es la única palabra que se ha atrevido a anunciar con siglos de anticipación la subida y caída de imperios, la llegada del Mesías, la restauración de Israel y los eventos finales del mundo. Y todo lo que anunció hasta este momento se ha cumplido al detalle. Por eso hoy quiero hablarte con respeto, pero también con firmeza. No da igual lo que creas, no da igual cómo vivas, no da igual qué lugar ocupa Dios en tu agenda. Puede que la sociedad te diga que inventes tu propia verdad, que sigas tu corazón, que vivas tu propio relato, pero la Escritura declara que hay un solo Dios vivo y verdadero, que gobierna sobre los reinos de los hombres y que ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio de Jesucristo. Nada lo sorprenderá, nada lo retrasará, nada lo alterará. Para entender esto, necesitamos primero abrir el panorama. En la Biblia no existe solo un final. Hay un final para esta era que llamamos tiempo de la iglesia,
y hay un final para el trato directo de Dios con la nación de Israel. No son dos historias distintas, son dos líneas que se cruzan y se separan según el plan perfecto del Señor. En este mismo instante, mientras tú escuchas, la gracia de Dios está siendo predicada a todas las naciones. El llamado de Cristo todavía se extiende a cualquiera que se arrepienta y crea. Esta es la etapa en la que la puerta de la misericordia sigue abierta. El cierre de este tiempo para la iglesia no será una catástrofe ecológica ni la firma de un gran tratado internacional. El cierre será un acto soberano de Cristo que la Biblia llama arrebatamiento. En un momento que nadie podrá programar ni calcular, el Señor Jesús recogerá a los suyos de toda la tierra. Los que murieron en la fe resucitarán primero, y luego los que estén vivos y permanezcan en Él serán transformados y llevados a su presencia. Las cámaras de seguridad, los titulares, los comentarios en redes intentarán explicar lo inexplicable, pero la verdad será sencilla. El esposo vino a buscar a su iglesia. Imagínate por un instante la confusión de ese día. Conductores que ya no regresan a casa, trabajadores que no vuelven de su jornada, salas de hospital con camas vacías donde había un creyente que oraba en silencio, matrimonios divididos por una decisión eterna, amigos que siempre escucharon el evangelio pero nunca lo abrazaron y de pronto se dan cuenta de que aquellos a los que llamaban exagerados ya no están. No es una historia para asustar, es un adelanto de la realidad que la Biblia describe, y mientras el mundo entero trate de recomponer el rompecabezas, Dios retomará su trato directo con Israel. Allí entra en escena el capítulo 12 de Daniel. Este capítulo no habla de cualquier generación, no describe solamente una época de crisis generalizadas, habla de un periodo preciso en el que un personaje real, el anticristo, habrá alcanzado la cúspide de su influencia mundial. No como una caricatura con cuernos y tridente, sino como un líder brillante, admirado, con un discurso seductor, capaz de unir voluntades, de firmar acuerdos, de ofrecer soluciones donde nadie había podido. Pero detrás de esa apariencia de paz se esconde la rebelión más profunda contra Dios. Para llegar a Daniel 12 necesitamos saber que el mismo libro ya nos mostró antes, a través de visiones poderosas, que la historia del mundo no está al azar. En el sueño de la gran estatua que tuvo Nabucodonosor, en el capítulo 2, Dios reveló 4 grandes imperios que dominarían amplias regiones del planeta. Primero Babilonia, luego Medo-Persia, más tarde Grecia y finalmente Roma. Cada uno representado por un metal distinto en esa estatua, desde la cabeza de oro hasta los pies frágiles de hierro mezclado con barro. Lo sorprendente es que la historia confirmó exactamente esa secuencia. En la visión de las 4 bestias del capítulo 7, el Señor volvió a hablar, ahora usando imágenes de animales feroces para describir esos mismos imperios. El león, el oso, el leopardo y una 4ª bestia diferente a todas, terrible, con dientes de hierro, que representa al poder romano en sus distintas etapas. Desde aquella revelación han pasado siglos y ningún poder posterior ha tenido la estructura profética que Daniel describe. No hay lugar para un 5º imperio mundial antes del retorno de Cristo. Lo que sí hay es una fase final de ese mismo sistema, simbolizada por 10 cuernos y por un cuerno pequeño que surge entre ellos, figura del anticristo. Más adelante, en el capítulo 8, el Espíritu Santo enfoca el lente todavía más. Ya no habla de los 4 imperios, sino que se concentra en 2, el carnero y el macho cabrío, símbolos de Medo-Persia y Grecia. Allí se nos muestra cómo el dominio griego se dividiría en 4 regiones después de la muerte de Alejandro, y de una de esas regiones surgiría un líder profano, anticipo del futuro hombre de iniquidad. Todo esto no son datos secos de historia antigua, son piezas de un plan que conduce directamente al escenario que Daniel 12 presenta. El capítulo 9 lleva el detalle a un grado que deja sin palabras. Dios le revela a Daniel que toda la historia de Israel se puede partir en tramos contados, representados por semanas de años. Desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la manifestación del Mesías príncipe, habría un número preciso de años, y así ocurrió con la primera venida de Jesús. Pero quedaba una última semana, un bloque final de 7 años, reservado para el cumplimiento completo del trato de Dios con su pueblo.
Esa última semana es lo que el resto de la Escritura llama tiempo de tribulación. Cuando llegamos al capítulo 11, vemos ya al anticristo moviéndose entre reyes y guerras, estableciendo su poder, cambiando alianzas, extendiendo su influencia, hasta que finalmente traslada su centro de mando a la región de Jerusalén. Es justo allí donde se abre el capítulo 12. Por eso el texto comienza diciendo, en aquel tiempo, no en cualquier época, no en un periodo indefinido, sino en ese momento preciso en que la arrogancia humana llega al punto de profanar la tierra que Dios escogió para poner allí su nombre. Y es justamente allí donde Dios nos revela algo que muchos cristianos han olvidado. Mientras los noticieros se enfocan en cumbres internacionales, en foros económicos, en acuerdos militares, la verdadera batalla se libra en otra dimensión. Daniel escucha que en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Israel. Este Miguel no es un símbolo vago de coraje, es un ser espiritual real, un arcángel que a lo largo de los siglos ha intervenido para proteger la línea de promesa que Satanás ha tratado de destruir una y otra vez. Piensa en esto, desde Faraón en Egipto hasta los planes de exterminio en el siglo XX, hay un hilo de odio irracional contra el pueblo judío que la sociología y la psicología no pueden explicar por completo. Detrás de cada intento de borrarlos del mapa hay una rabia espiritual dirigida contra el Dios que los escogió, y sin embargo no han desaparecido. Los imperios se han desmoronado, las ideologías han cambiado de rostro, pero Israel volvió a su tierra, recuperó su idioma, se convirtió en una nación moderna rodeada de enemigos y sigue ahí. La mera existencia de Israel es un testimonio silencioso de que Dios no miente. Cuando el anticristo crea que por fin tiene el control, el Señor permitirá que se manifieste la última fase de esa batalla. Daniel 12 declara que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Jesús retoma esa misma expresión en el Evangelio según Mateo para hablar de una tribulación sin precedentes. No se trata solo de una crisis económica ni de un conflicto regional. Es un periodo donde la maldad se habrá acumulado a tal punto que el mismo cielo intervendrá para que la humanidad no se autodestruya por completo. Ahora detente y pregúntate algo. ¿En qué has basado hasta ahora tu seguridad? ¿En tu trabajo, en tus ahorros, en tu salud, en tu capacidad de adaptarte a los cambios del mundo? El problema no es usar la tecnología, estudiar, planear, progresar. El problema es creer que todo eso puede sostener tu vida cuando el reloj de Dios marque la hora final de este sistema. El libro de Daniel no fue escrito para asustarte, sino para arrancarte de la ilusión de que aquí abajo se construirá un reino perfecto. No habrá paz duradera, ni justicia plena, ni orden verdadero, hasta que el Rey de Reyes venga a establecer su gobierno. El mismo versículo que habla de angustia también habla de rescate. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, dice el texto, todos los que se hallen escritos en el libro, no todos los que tengan una tradición religiosa, no todos los que se llamen a sí mismos creyentes, sino aquellos cuyos nombres están registrados por Dios. Hombres y mujeres que no solo oyeron el Evangelio, sino que se rindieron a Cristo, que reconocieron su pecado, que confiaron en la obra de la cruz y vivieron bajo su señorío. Tal vez tú has ido a una iglesia desde pequeño. Tal vez naciste en un hogar cristiano. Tal vez tienes una Biblia en tu casa desde hace años. Pero la pregunta decisiva no es cuánta información tienes, sino si tu nombre está en ese libro. Si Cristo volviera hoy, ¿serías contado entre los suyos? ¿O quedarías entre los que miran al cielo preguntando qué fue lo que pasó? No es una cuestión de emociones ni de sentir algo especial. Es cuestión de arrepentimiento real y de fe viva. Por eso, mientras hablamos del tiempo del fin, quiero decirte algo con toda claridad. Este mensaje es para que mires hacia afuera en la historia, pero también hacia adentro en tu corazón. Cada profecía cumplida es un recordatorio de que Dios no juega con sus palabras. Si cumplió lo que prometió sobre los imperios antiguos, cumplirá lo que prometió sobre el retorno de su Hijo. Y si tomó en serio el pecado de las naciones,
también toma en serio el pecado personal, la indiferencia, la doble vida, la religiosidad sin conversión. En los próximos minutos vamos a seguir trazando la línea profética que va llevando desde las visiones de Daniel hasta el centro del escenario final. Vamos a ver cómo el mal se organiza, cómo se fortalece, cómo se reviste de espiritualidad falsa, cómo se presenta como progreso, modernidad, liberación, mientras va oscureciendo la mente de millones. Y al mismo tiempo veremos cómo Dios está levantando entendidos, hombres y mujeres que aman la verdad, que vuelven a la Escritura, que se niegan a vivir distraídos y que se preparan para encontrar al Señor. No te desconectes. Lo que viene a continuación no es teoría abstracta, es el mapa espiritual del tiempo que estamos comenzando a vivir. Y mientras este mundo corre apresurado detrás de promesas vacías, Dios está buscando personas que digan: aquí estoy, despiértame, úsame, enséñame a caminar en tu voluntad en medio de estos días finales. Cuando Daniel recibe estas visiones, no estaba buscando convertirse en un experto en profecía. Él era un hombre que vivía en un imperio pagano, sirviendo a gobernantes extranjeros, manteniéndose fiel a Dios mientras veía cómo su nación había sido arrasada por la invasión babilónica. Desde joven había sido apartado de su tierra, llevado cautivo, privado de su cultura, de su libertad y de todo lo que había conocido. Sin embargo, en medio de ese escenario que muchos hubieran interpretado como abandono o derrota, Dios decide abrirle los cielos para mostrarle el curso entero de la historia humana. Eso nos enseña algo enorme. Dios no revela sus secretos a los arrogantes ni a los que viven distraídos. Dios revela sus secretos a los que se mantienen fieles aun cuando el mundo entero parece derrumbarse alrededor. En ese espíritu debemos continuar leyendo el capítulo 12, porque allí se nos muestra que el fin no es un caos sin sentido, sino un proceso ordenado donde cada detalle ocurre en un tiempo preciso. Daniel escucha que muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza perpetua. Esta declaración corta como una espada toda la idea popular de que la muerte es solo un descanso o que todos terminan en el mismo lugar. La Biblia nunca enseñó eso. La Biblia enseña que la muerte no es el final de la conciencia humana. Enseña que cada ser humano, desde el más desconocido hasta el más poderoso, se presentará delante del Creador y enfrentará la verdad de su vida sin máscaras ni excusas. El hombre moderno ha intentado esconder esa realidad detrás de entretenimiento, teorías filosóficas y discursos científicos, pero la palabra permanece. Hay resurrección, hay juicio, hay dos destinos, y ese destino no se decide después de morir, sino ahora, en este instante, mientras escuchas esta palabra. Cuando el texto afirma que los entendidos resplandecerán como el firmamento, está describiendo a un grupo de personas que, lejos de dejarse arrastrar por la corriente del mundo, han aprendido a ver la realidad como Dios la ve. No son necesariamente eruditos ni personas famosas. Son hombres y mujeres que han decidido someter su mente a la Escritura, que han aprendido a decir no a la mentira, no a la confusión, no al pecado, aunque toda la sociedad les diga que sean flexibles y modernos. Son personas que han pasado por pruebas, que han sido burladas, que han sido señaladas por no adaptarse a la nueva moral del mundo, pero que aún así permanecen firmes. En los días finales esas personas brillarán, porque su vida habrá sido una lámpara encendida en medio de una generación que se acostumbró a la oscuridad. Observa que el texto dice que muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Eso implica que habrá un proceso intenso de confrontación espiritual donde Dios sacará a la luz lo que estaba escondido en el corazón. Él no quiere una iglesia superficial, acomodada ni tibia. Él quiere una iglesia madura, despierta, capaz de discernir entre lo verdadero y lo falso. Y para lograr eso, permitirá que la presión del mundo revele la autenticidad de la fe de cada uno, no para destruirnos, sino para fortalecernos, no para avergonzarnos, sino para prepararnos. En una época donde todo se relativiza, Dios busca personas que permanezcan firmes en su palabra sin importar el costo. Mientras tanto, los impíos procederán impíamente. Esa frase describe algo que se puede ver con absoluta claridad en nuestra época.
Personas que ya no distinguen entre lo correcto y lo incorrecto, que llaman bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Personas que celebran el pecado como libertad, que promueven la confusión como sabiduría y que atacan cualquier definición sólida de verdad. No es casualidad que el mundo se haya vuelto tan agresivo contra todo lo que se relaciona con Dios. La oscuridad siempre reacciona cuando la luz se hace más intensa. Daniel, al escuchar todo esto, pregunta cuál será el fin de estas cosas. No cuándo, sino cuál será. Y la respuesta del ángel revela que el final está estrechamente conectado con los últimos 3 años y medio de tribulación, el periodo más intenso de persecución y engaño satánico, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, cuando el anticristo haya llevado al límite su odio contra Israel, cuando la maldad llegue a su clímax, entonces el cielo intervendrá de manera directa. Y es allí donde la profecía apunta al retorno visible de Jesucristo, no como un niño indefenso en un pesebre, sino como rey, como juez, como el Señor de toda la tierra. Imagina ese momento. El mundo entero estará envuelto en confusión, las naciones habrán depositado su confianza en un líder que prometió paz pero trajo destrucción. La humanidad se encontrará dividida entre quienes recibieron la marca del sistema del anticristo y quienes se negaron a someterse. En medio de ese caos, cuando parezca que no hay salida, el cielo se abrirá. Cristo descenderá con poder, acompañado por sus ángeles, y en su presencia el anticristo será destruido con el soplo de su boca. Todo poder humano caerá, toda ideología quedará en silencio, toda boca que lo negó se enfrentará a la verdad. Ese será el final de la tribulación y el inicio de un nuevo orden bajo el gobierno del Mesías. Pero antes de que ese día llegue, hay algo más profundo que debemos entender. Dios no nos reveló estas cosas para que vivamos especulando, ni para generar miedo, ni para fascinar a las personas con teorías. Nos las reveló para despertarnos del letargo espiritual. Cada señal, cada cumplimiento, cada pieza histórica encajando en su lugar es un llamado a vivir en santidad, en sobriedad, en vigilancia. Una fe que no transforma la vida no es fe bíblica. Una creencia que no produce arrepentimiento no es verdadera conversión. No podemos vivir ignorando lo que Dios ha hablado tan claramente. Mientras más nos acercamos al final, más se intensificará la presión sobre la mente humana. Las personas buscarán respuestas en filosofía, en ideologías, en ciencia mal interpretada, en movimientos sociales que prometen libertad pero producen esclavitud. Y es justamente allí donde se revelará quién ama la verdad y quién prefiere la comodidad. Los entendidos no serán personas perfectas, sino personas que dependen de Dios con humildad, que conocen su palabra, que oran, que luchan, que se levantan después de caer, que saben que este mundo no es su casa definitiva. A este punto del estudio, quizá tú te sientes confrontado. Tal vez te has dado cuenta de que tu fe se ha enfriado, que te has dejado distraer por los problemas, por el trabajo, por la rutina. Tal vez vas a la iglesia, pero tu corazón está lejos de Dios. Tal vez sabes que Cristo viene, pero vives como si Él fuera a tardar décadas. Hoy el Espíritu Santo te está llamando, no para condenarte, sino para despertarte. Hoy es el día para volver a encender tu lámpara, para sacudir el polvo de tu Biblia, para recuperar tu comunión con Dios, para dejar el pecado secretamente, para reconciliarte con la verdad. En la próxima parte vamos a profundizar en los detalles más decisivos de la profecía, incluyendo los periodos numéricos mencionados en el capítulo 12, el significado de los 1290 días y los 1335 días, y cómo todo esto encaja en la línea profética del libro del Apocalipsis. No te apartes, porque lo que viene te dará una visión aún más clara de dónde estamos parados en la historia y qué está preparando Dios para su pueblo en los últimos días. Para comprender la estructura profética del capítulo 12, es necesario detenernos en una de las revelaciones más desconcertantes que Dios entrega a Daniel: los periodos numéricos relacionados con el final. Estos números no fueron escritos para entretener a curiosos, sino para que las generaciones posteriores pudieran reconocer el marco temporal del desenlace. Daniel escucha que desde el momento en que se suspenda el sacrificio diario y sea colocada la abominación desoladora,
habrá 1290 días. Más adelante agrega que bienaventurado quien llegue a 1335 días. Estos números han generado interpretaciones de todo tipo, pero cuando se estudian con sobriedad, encajan con precisión dentro de la estructura de la tribulación descrita en Apocalipsis. La tribulación, como ya mencionamos, abarca 7 años divididos en 2 mitades. La primera mitad se caracteriza por un aparente periodo de paz mundial bajo la figura del anticristo, quien logra un acuerdo con Israel y adquiere prestigio entre las naciones. Sin embargo, esa apariencia se rompe abruptamente cuando, a la mitad de esos 7 años, el anticristo invade Jerusalén, profana el templo y exige adoración. Ese acto marca el inicio de los últimos 3 años y medio, conocidos como la Gran Tribulación. Es allí donde encajan los 1290 días. Estos días representan el periodo exacto en el que el anticristo ejercerá su máximo poder, respaldado por fuerzas espirituales malignas que prepararán al mundo para el conflicto final. Los 1335 días, por otro lado, abarcan un periodo ligeramente mayor. Ese periodo adicional indica el tiempo necesario para que Cristo, después de su retorno, traiga orden, juicio y restauración. No basta con destruir al anticristo. Será necesario purificar la tierra, convocar a las naciones, reunir al remanente de Israel, juzgar a quienes sobrevivieron a la tribulación y establecer las bases del reino mesiánico. Ese intervalo es como un puente entre el caos de la tribulación y el comienzo del reinado de Cristo en la tierra. Dios no improvisa. Dios no actúa por impulsos. Cada transición tiene un tiempo, un propósito y una secuencia. Sin embargo, más allá de las fechas, lo que más impacta del mensaje que Daniel recibe es que estas revelaciones estaban selladas hasta el tiempo del fin. Esto significa que durante siglos estas profecías serían difíciles de comprender, no porque fueran misteriosas por sí mismas, sino porque el escenario histórico necesario para interpretarlas aún no existiría. ¿Cómo podía entender Daniel conceptos como un gobierno global, una economía controlada, sistemas de vigilancia masiva o la capacidad técnica de imponer una identidad digital obligatoria? ¿Cómo podía imaginar algo así un hombre que vivió en una época donde los imperios se movían con caballos, espadas y pergaminos? Era imposible. Por eso el ángel le dice que cierre el libro. No porque estuviera prohibido leerlo, sino porque llegaría un tiempo en el que la humanidad tendría las herramientas para comprender lo que antes parecía imposible. Es precisamente en nuestra generación cuando estas palabras se iluminan con una claridad sorprendente. Vivimos en un mundo donde la tecnología domina la vida cotidiana, donde los gobiernos y corporaciones tienen la capacidad de rastrear movimientos, decisiones, finanzas y preferencias individuales. Vivimos en una época donde se habla abiertamente de implantes, de identidades digitales universales, de sistemas de vigilancia integrados, de inteligencia artificial capaz de tomar decisiones por encima de la voluntad humana. Vivimos en días donde el concepto de libertad se redefine cada año, donde la moral cambia, donde la verdad se relativiza y donde la sociedad se acostumbra a vivir desconectada de cualquier estándar espiritual. Este no es un simple avance científico. Es el ambiente perfecto para que se cumplan las profecías que Daniel escribió miles de años atrás. Por eso Jesús, al hablar de los últimos tiempos, dijo que serían como los días de Noé, no porque hubiera arcas ni gigantes, sino porque la sociedad estaría sumergida en una indiferencia profunda. La gente comía, bebía, se casaba, hacía negocios, vivía atrapada en lo cotidiano, sin darse cuenta de que el juicio ya estaba en camino. Es exactamente lo que pasa hoy. Estamos obsesionados con los objetivos diarios, con las cuentas, con el trabajo, con las redes sociales, con el entretenimiento, con las preocupaciones inmediatas, mientras ignoramos que el mundo se está alineando peligrosamente hacia un punto sin retorno. La Biblia no describe un final provocado por una casualidad, describe un final provocado por una acumulación de decisiones humanas impulsadas por el orgullo, por el rechazo a Dios y por el deseo de convertirse en su propio Dios. Esa es la raíz de todo. Los imperios antiguos cayeron porque intentaron reemplazar la autoridad divina.
Las civilizaciones modernas repiten el mismo camino, pero ahora con herramientas más poderosas, lo que hace que la caída sea más veloz y más devastadora. Daniel, aún sin entender todo, recibe un consuelo. Se le dice que él descansará y que se levantará para recibir su herencia al final de los días. Eso significa que, aunque Daniel vivió en una época turbulenta, aunque vio su nación destruida, aunque murió sin ver el cumplimiento de la mayoría de esas profecías, su recompensa estaba garantizada. Eso debe llenar de esperanza a cada creyente que escucha este mensaje. Dios no olvida, Dios no ignora, Dios no abandona a quienes le son fieles. No importa cuán oscuro se vuelva el mundo, no importa cuán intensa sea la batalla espiritual, los que permanecen firmes serán levantados en el día señalado. Pero esa esperanza no significa pasividad, significa vigilancia, significa vivir con una fe real y no de apariencia. Significa que no podemos ser cristianos solo de palabra. Si Jesús enseñó que sin santidad nadie verá al Señor, entonces el llamado no es a ser religioso, sino a ser transformado. El cristiano que conoce las profecías, pero no cambia su vida, es como un vigía que duerme en la torre mientras se acerca el enemigo. Saber no es suficiente, hay que actuar, hay que despertar, hay que consagrarse. Cada vez que una persona escucha estas verdades y las ignora, endurece un poco más su corazón. Por eso Jesús dijo que muchos en los últimos días verían señales, escucharían advertencias, pero seguirían viviendo como si nada. El corazón humano puede acostumbrarse incluso a las advertencias divinas. Y es precisamente ahí donde la profecía se convierte en juicio. No porque Dios quiera destruir, sino porque el hombre decide cerrar sus oídos. Aún así, Dios continúa llamando, continúa extendiendo su mano, continúa invitando al arrepentimiento genuino. Esta generación tiene acceso a más conocimiento bíblico que cualquier otra en la historia, pero también enfrenta más distracciones, más ideologías destructivas y más seducciones espirituales. Por eso es vital que cada persona examine su vida. No basta con simpatizar con Dios, no basta con escuchar predicaciones, no basta con creer en un sentido abstracto. Se necesita una entrega real, se necesita un cambio profundo, se necesita una fe que afecte decisiones, hábitos, relaciones y prioridades. En la parte final vamos a unir todo lo que hemos estudiado y veremos cómo estas advertencias proféticas se conectan con las palabras de Jesús, con las cartas apostólicas y con la misión del creyente en los tiempos finales. También hablaremos de la esperanza que Dios ofrece a los que deciden caminar con Él en medio de una generación que ha perdido el rumbo. No te apartes, lo que viene será la pieza final del mensaje. Al llegar a este punto, después de recorrer las visiones de Daniel, las palabras de los profetas y las advertencias de Jesús, es imposible no sentir el peso espiritual del mensaje. No estamos ante un relato antiguo ni ante un cuento simbólico. Estamos frente a un mapa profético que ha atravesado los siglos para llegar hasta nuestra generación con una precisión inquietante. Cada línea, cada número, cada escena descrita en estas revelaciones apunta a un tiempo en el que la humanidad sería puesta a prueba como nunca antes. Un tiempo en el que las naciones se moverían sin rumbo, en el que la verdad sería relativizada, en el que la moral sería transformada, en el que los gobiernos buscarían un control sin precedentes sobre la vida de las personas. Ese tiempo no está por venir, ese tiempo ya está aquí. Y aquí aparece la pregunta fundamental: ¿qué papel juega el creyente en medio de todo esto? Ser testigo del cumplimiento profético no es un privilegio para presumir, sino una responsabilidad para asumir. Cada generación ha tenido su parte en la historia divina, pero la nuestra parece estar destinada a enfrentar la etapa más intensa. Hemos visto cómo el mundo cambia aceleradamente, cómo se normalizan cosas que hace 20 años habrían horrorizado a cualquier sociedad, cómo la confusión invade a los jóvenes, cómo se fractura la identidad humana, cómo se destruye el concepto de familia, cómo se promueve la idea de que el ser humano puede reemplazar a Dios. Todo eso no es casualidad.
Todo eso es el escenario profético que Daniel anunció y que Jesús confirmó. Sin embargo, en medio de esa oscuridad creciente, Dios sigue levantando hombres y mujeres que no se inclinan ante la presión del sistema, personas que no negocian sus convicciones, que no viven atrapadas en la tibieza, que no se avergüenzan del Evangelio, personas que saben que su ciudadanía está en el cielo, que su esperanza no depende del clima político ni del avance tecnológico, sino del Cristo que prometió regresar. Ser parte de ese remanente no es un honor circunstancial, es un llamado, es una elección, es un estilo de vida que requiere coraje espiritual. Jesús dijo que el que persevere hasta el fin será salvo. Perseverar no significa simplemente aguantar, significa avanzar en medio de la presión, mantener la fe cuando la cultura te invita a abandonarla, sostener la verdad cuando la multitud la desprecia, seguir confiando en Dios cuando las circunstancias contradicen tus deseos. La perseverancia es la marca de los verdaderos discípulos y es esa perseverancia la que Dios quiere despertar en cada persona que escucha este mensaje. Hay una realidad que no puede ignorarse. La profecía nos advierte que la humanidad llegará a un punto donde dependerá totalmente de la guía espiritual correcta. Los engaños serán tan sofisticados que muchos, incluso dentro de ambientes religiosos, serán arrastrados por discursos que suenan piadosos, pero que están desconectados de la Escritura. El mismo Jesús dejó claro que en los días finales surgirían voces que aparentan tener autoridad espiritual, pero que en realidad son instrumentos del error. Por eso, más que nunca, necesitamos discernimiento, no el discernimiento emocional que se basa en sensaciones, sino el discernimiento bíblico que nace de conocer la palabra de Dios con profundidad. El creyente que ignora la Biblia se vuelve vulnerable. El creyente que se conforma con escuchar mensajes sin confrontar su vida se vuelve superficial. El creyente que vive dependiendo de experiencias y no de la verdad se convierte en presa fácil del engaño. Es hora de despertar. Es hora de que cada cristiano vuelva al fundamento. Es hora de dejar atrás el entretenimiento disfrazado de espiritualidad y regresar a la sobriedad que caracterizó a los hombres y mujeres que marcaron la historia de la fe. No se trata de miedo, sino de claridad. No se trata de pesimismo, sino de urgencia. A pesar de la intensidad de lo anunciado, las profecías no fueron dadas para desesperar al creyente, sino para fortalecerlo. El final de la historia humana no es un final de destrucción sin propósito. Es el inicio de la restauración que Dios prometió desde el principio. Es el momento en que el reino de Cristo se establecerá visiblemente sobre la tierra. Es el tiempo en que la injusticia será juzgada, en que la verdad será reivindicada, en que toda lágrima será enjugada. Para los que aman a Dios, el fin no es amenaza, es esperanza, es victoria. ¿Es cumplimiento? Daniel escuchó que al final de los días él se levantaría para recibir su herencia. Esa misma promesa se extiende a todo aquel que ha depositado su fe en Cristo. No importa cuán pequeño te sientas, no importa cuánto hayas fallado en el pasado, no importa si te consideras débil, la promesa no se basa en tu fuerza, sino en la fidelidad de Dios. Él prometió que ninguno de los que están en sus manos será arrebatado. Él prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió que su palabra no volverá vacía y Él cumplirá todo lo que dijo. Pero esa esperanza debe movernos a actuar. No podemos seguir viviendo como espectadores. No podemos seguir postergando decisiones que deben tomarse ahora. No podemos seguir posponiendo nuestra entrega espiritual para un mañana incierto. Hoy Dios te llama. Hoy Dios te confronta. Hoy Dios te invita a que tomes en serio tu eternidad. Porque mientras el mundo vive distraído, el reloj profético sigue avanzando. Nada lo detendrá. Ningún gobierno, ninguna ideología, ningún líder mundial. La historia ya tiene un desenlace establecido y Dios está guiando cada paso hacia él. Antes de cerrar este mensaje, quiero hablar directamente a tu corazón. Si estas palabras te han despertado, si has sentido en lo profundo que Dios te está llamando a volver a Él, no ignores esa voz. La fe
no comienza con un acto público, sino con una decisión interna, una decisión de reconocer la verdad y abrazarla, una decisión de dejar atrás aquello que te aleja de Dios, una decisión de entregar lo que eres y lo que serás a Cristo. Él no rechaza a nadie que viene a Él. Él no desprecia a quien busca misericordia. Él no cierra la puerta a quien reconoce su necesidad. Toma este momento como un punto de quiebre en tu vida espiritual. Mañana no está garantizado, el tiempo no es infinito, pero la salvación está disponible. La gracia está disponible. La restauración está disponible. Y es tuya si la quieres. Solo necesitas dar el paso. Dios hará el resto. Gracias por acompañarme hasta el final de este mensaje. Gracias por estar aquí, por escuchar, por permitir que esta palabra llegue a tu vida. Te invito a permanecer conectado, a seguir profundizando, a fortalecer tu fe día tras día. Si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este contenido con otros. Eso nos ayuda a seguir llevando este mensaje a más personas que lo necesitan. Que Dios te bendiga, te guíe y te sostenga. Que su luz te acompañe en cada decisión y que su paz permanezca contigo hasta que Él vuelva. Nos vemos en el próximo mensaje.